Aló, aló. Aló, aló. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, hola, bien, bien. ¿Ahora se escucha todo ¿Cómo bien? estás? Bien, aquí estamos. Aquí estamos, gracias al de arriba. No, oh papu, no diga eso. ¿Cómo estamos Bueno, acá a los que nos están viendo? Quiero saber si se escucha bien el sonido, la música, si hay algo que cambiar antes de comenzar. Por lo menos yo oye, revisé y se escuchaba bien. No sé si tú, Austrian, tú que estabas ahí, para no tener eco, pero ¿cómo se escuchaba? Quiero ver cómo se escucha. a ver, a ver cómo se escucha. A ver cómo se escucha, claro. Ahora va a sonar con eco, pero va a escuchar un poco. Ah, no, se escucha bien. Ya se escucha bien. Ya, entonces, Sí, sí. sí. Chicos, ¿cómo estamos? Qué chistoso. Hola, bien. Bueno, aquí estamos nuevamente en un nuevo capítulo de la Praxeological Society Podcast. El día de hoy nos toca el capítulo 3 de Principios de Economía Política de Karl Menger. Y lamentablemente hoy día les voy a fallar porque hoy día yo no hice la tarea completa de leerme el capítulo, que tengo muchas cosas que hacer. Pero acá mis compañeros
hicieron toda la pega. Así que yo voy a estar más de, como siempre, un poco más de escéptico y haciendo las preguntas. Entonces, pero antes de comenzar, quiero hacerle una pregunta a ambos. Que vimos que, bueno, donde yo trabajo, estamos haciendo un estudio del libro El Anti-Marx de, ¿Vale? de Juan Ramón Rayo. Yo me leí El Capital de Marx y se me había olvidado un poco como Marx hace como un símil muy parecido a cómo Menger define un bien. Marx habla de que un bien es una necesidad humana. Y eso es lo que al final le otorga lo que sería como el valor de uso. Pero sin embargo no tiene valor de cambio, que el valor de cambio sería como el valor de intercambio que se ve en la sociedad y eso es como fruto del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencias tiene esta concepción de Marx de ver que el bien al final solo es como suple la necesidad humana, o sea, solamente tiene valor de uso, y este tema del valor de cambio? ¿En qué se equivoca Marx? Bueno, al final siempre se da con los que siguen estas teorías que son de Adam Smith y de David Ricardo, que no entregan como un valor al trabajo o a la fuente de los intercambios en la economía. Usualmente se ve, esto sucede desde los fisiócratas, que el valor de los bienes generalmente se les da más atribuciones a la producción de los bienes y al uso de los bienes de consumo, pero no a los intercambios de entre esos bienes. Por ejemplo, por eso está mal visto a los comerciantes o a los que transportan esos bienes por el país o fuera del país. Pero al final de cuentas, el tema de la disyuntiva entre valor de uso y valor de cambio no tiene un sentido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el valor únicamente se va a, y hoy día lo vamos a ver, el valor únicamente tiene sentido si es que nosotros nos ponemos a visualizarlo desde la utilidad marginal, no desde una situación en la cual solo haya o valor de cambio o valor de uso. Y además que igual los marxistas solamente restringen, como tú bien dices, la mercancía, porque ellos siempre hablan de mercancía, en un sentido de uso, no de intercambio. Si tú estás dispuesto a intercambiar mercancía, tú eres entonces ya parte de la burguesía o intentas ser parte de la burguesía. También está lo que hablan del trabajo social necesario, que es cuántas horas de trabajo tiene que tener el bien en cuestión a través de los trabajadores y por eso valía de que el trabajo crea valor. Y eso es totalmente contrario al valor en cuestión de los bienes, porque los bienes de orden superior siempre se valoran de acuerdo a los bienes de orden inferior como vimos. Entonces, si no hay un valor estipulado anteriormente, no hay ningún valor por sí mismo de los bienes de orden superior. Entonces, no depende, no tiene ningún sentido decir que el trabajo crea valor o así, cuando son las necesidades de nuestra satisfacción en lo que crea el valor. Claro, además que en el capitalismo las grandes, los grandes beneficios que se han dado en el capitalismo no son porque haya una gran fuerza laboral, Uh-huh. es más que nada por el uso de los bienes de órdenes superiores o los medios de producción, esos que solamente tienen valor gracias a que dan unos mejores bienes de consumo. Pero no es, como bien dice o dijo Menger en unos capítulos pasados, cuando habla sobre la división del trabajo de Adam Smith. Si bien la división del trabajo hizo o es gran en su parte también beneficia a lo que ocurre en el capitalismo, no se puede explicar solamente con la división del trabajo todos los beneficios del capitalismo, sino que ahí entra en su gran esplendor lo que sería el capital. Exacto. Entonces es a través de los medios de producción, que solamente se logran a través de los bienes de capital, eh, lo que va generando los grandes beneficios que en su tiempo se vieron en el capitalismo, que hoy en día está un poco más en detrimento por la intervención del gobierno y del Estado, o del poder político en general.
Pero eso es lo que da lugar a las épocas de bienestar dentro de las sociedades que tengan mercado, que tengan un sistema económico civilizado. Bueno, además hay que agregar una cosa de que Marx en el tema de los intercambios, él ve que los intercambios, él tiene una visión aristotélica, que él ve que los intercambios son consustanciales, o sea, lo que yo estoy cambiando es igual a lo que tiene el otro, pero ahí también nace eh, como una contradicción, si yo estoy cambiando algo de igual valor que lo otro, ¿para qué hago el intercambio? Siempre hay una valoración No, sí, pues, Es que subjetiva de lo otro. es que ahí incluso se está adelantando al capítulo siguiente, que sería el capítulo cuarto, Ah, perdón. que habla Menger sobre los intercambios. Y el primer ejemplo que da Menger sobre el intercambio es la situación en la cual dos granjeros tienen el mismo grano, cosecharon la misma cantidad y además tienen la misma cualidad o la calidad en ese grano. Entonces Menger dice que es disparatado, o sea, no hay ninguna barrera para que esos dos granjeros empiecen a intercambiar, pero es disparatado el que ellos dos vayan a intercambiar porque al final de cuentas no tiene sentido. Es como intercambiar por intercambiar. Y además también Menger habla, también adelantándonos al cuarto capítulo, que siempre hay un coste en el intercambio, porque hay que llevar las cosas o los productos en un sistema que no es ajeno a la espacio-temporalidad. Entonces, por eso, si bien nosotros podemos pensar que los intercambios no tienen un coste, siempre hay un coste de transporte, siempre hay un coste de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, bueno, ahora adentrándonos en lo que viene siendo el capítulo, aquí Menger empieza, el capítulo 3 se llama La teoría del valor. Y el primer punto que toca Menger, que fue donde me quedé, así que aquí ustedes dos me podrán guiar, es sobre la esencia y el origen del valor de los bienes. ¿Qué explica Menger en ese punto? Bueno, no sé si Austria quiera explicarlo. Ya, y los bienes se valoran de acuerdo a siempre la necesidad de la persona. Y de acuerdo a la cantidad de los bienes que tengamos a nuestra disposición, va cambiando la valoración de cómo valoramos. Por ejemplo, si una persona tiene mayor cantidad no sé, de maíz, eh, va a tener mayores necesidades que puede satisfacer, pero cada necesidad va a haber una disminución de satisfacción, porque si se disminuye esa cantidad, y esto lo explica Menger en el mismo capítulo, eh, va a tener que elegir qué satisfacción, qué necesidad va a tener que satisfacer. Y eso explica Menger con la utilidad marginal que siempre es decreciente. Claro, al final, como hablaba Wenger en el capítulo pasado sobre los bienes abundantes o los bienes no económicos y los económicos, cuando nosotros tenemos bienes económicos, usualmente lo que sucede es que siempre hay una parte de nuestras necesidades que queda insatisfecha. Entonces, como en los bienes económicos existe esta insatisfacción que queda por satisfacer, lo que tienen que hacer las personas es, dependiendo de la cantidad de estos bienes económicos, ir agrupándolos de forma ordinal, nunca en un sentido real o dándole un valor, como ya habíamos dicho, cuantitativo, sino en un valor cualitativo. Entonces, de una forma ordinal, el ser humano va a ir aplacando esas necesidades dependiendo de las cantidades que tenga disponibles de esos bienes. Entonces, si bien se sigue, o es como algo distinto de cómo se definían los bienes económicos de los bienes no económicos, aquí lo que se está siguiendo es lo mismo. Se está siguiendo cómo es que el ser humano va teniendo una relación con la cantidad que puede llegar a controlar de ciertos bienes económicos y cómo es que esos bienes económicos en sus cantidades van a ir aplacando sus necesidades que tenga el ser humano. Entonces, dependiendo de las cantidades que el ser humano tenga de los bienes económicos, se va a ir utilizando para aplacar ciertas necesidades y así se va logrando una satisfacción cada vez mayor.
obviamente las satisfacciones tú nunca vas a poder, como decirte, no la vas a completar o satisfacer hasta el infinito, sino que tú siempre te vas a satisfacer en lo que más te parezca em, importante, no, importante en el sentido de, por ejemplo, mantener tu vida. Aquí en este sentido se parece mucho a lo que sucede con la pirámide de las necesidades humanas, que tú vas a satisfacer una necesidad, generalmente la más importante que son las fisiológicas, para luego pasar a otras necesidades. Aquí explica Menger que tampoco es tan así, sino que más bien las personas se van a ir hacia satisfacer sus necesidades más vitales primero, pero eso no es del todo cerrado, sino que hay algunas personas que incluso van a poder valorizar primero satisfacer sus necesidades que incluso lo vayan a terminar matando, como por ejemplo una persona que valorice más el arriesgar su vida haciendo algo extremo o que le dé algún tipo de adrenalina al momento de hacerlo y que ponga en riesgo su vida. Pero generalmente se da que las personas tienden a valorizar más aquellas cosas de las cuales lo mantienen vivo. Y después ya va Claro. satisfaciendo otras necesidades que siguen con su bienestar, después con sus cosas placenteras, pero llega un punto incluso, y aquí está el tema de la utilidad marginal decreciente, llega un punto incluso que siguiendo, tratando de mantener esas necesidades cada vez mejor, se empieza a desarrollar un punto de quiebre o de inflexión en el cual ya es contraproducente. Por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de adicción a la comida va a llegar a un punto en que ya, incluso por mero placer, siguiendo comiendo, siguiendo teniendo esta necesidad de comer, después se va a ver su salud comprometida. Y así sucede con otras varias cosas. Ahora, la utilidad no muchas veces, o sea, no se quiere decir, aquí Menger se deja claro que ve la utilidad únicamente en un sentido decreciente, o sea, la utilidad marginal en un sentido decreciente. Pero también hay algunas cosas que después vamos a ver con otros autores, en las cuales la utilidad marginal podría ser creciente. Gente. Sí, comienza a hacer eso para traerle una lotería. Estamos- Eh, También Menger habla de cómo es la norma, de que uno primero cuida su salud primero, para explicar la utilidad marginal, él le da como la mayor necesidad de la persona y después surgen las otras necesidades de nuestra bienestar o excitación y cosas así. Y lo dejo claro Exacto. como un número arbitrario, así como para explicarse, no una cuestión cuantitativa como lo ven los mainstream de que esto es así. Lo toma como el número vital es, no sé, un número 10. Y después vienen las otras intervenciones que son un 9 un 8. Me recuerdo que ponía el ejemplo del cigarro, que la gente lo toma como un 6. Pero eso es solo algo como explicativo, no es que Claro, cuantitativamente lo valoren de esa manera. ahí Menger lo que está haciendo es darle una escala valorativa y pone en contrapuesto lo que sería la necesidad de alimento versus una necesidad de fumar. Entonces lo que Ujú. explica Menger es que hay una parte en la cual las personas valoran el comer, obviamente cuando no tienen al alcance siempre asegurado su alimento. Pero después las personas hacen bienes de orden superior, es decir, medios de producción para conseguir alimentos en mayor cantidad y de mejor calidad, y entonces ya tienen un bienestar, en el sentido de que tienen previsto el alimento para largo plazo. Después entonces las personas empiezan a valorizar el alimento ya no como tanto bienestar, sino más bien como placer. Es decir, alimentos como ya sea comida de un restaurante muy elegante, con estrellas Michelin, etcétera. Y entonces en ese sentido ya la satisfacción que te pueda dar el alimento empieza a entrar como a estar casi a la par de lo que sería el fumar, ya que el fumar también es una cuestión de entretenimiento. Ujú. Entonces ahí se va explicando la escala valorativa, de que las personas podrían estar de acuerdo en preferir, o el coste de oportunidad de preferir al fumar por el alimento.
Ahora también ahí entra una cuestión de si una persona es adicta al cigarro, etcétera, que algunos incluso prefieren estar días sin comer, pero aún así tener su cigarro. Entonces, Ah, ahí hay que tener siempre esa cuestión de que dependiendo de la necesidad de cada uno, es como se va a dar esta escala valorativa. No son cosas completamente cerradas, como Cla- algunas personas como interpretan a Menger en ese sentido. Pero Menger siempre está diciendo que él da solamente ejemplos para dar una mejor explicación de cómo funcionan estos conceptos universales en la economía. De hecho, eso que ahí estás comentando, Adel, me recuerda cuando se habla de las necesidades básicas, pero también eso no tiene ningún sentido, porque muy bien como tú dijiste, una persona que puede, para su necesidad, puede ser lo del cigarro en vez de comer, entonces, ¿dónde entraría ahí lo que vendría la siendo como el concepto adicción, de necesidad básica? o sea que satisface más tu necesidad que la de comer Claro, cualquier bien vital. Claro, por ejemplo, alguien que es alcohólico va a preferir siempre el mantener su garrafa de vino llena a tener un buen, no sé, vestido para cubrirse el frío o para tener alguna vivienda para cubrirse el frío y va a preferir estar viviendo en la calle, pero con su vinito, porque según ellos el vino los calienta, pero al final de cuentas es más que nada por adicción. Ujú. claro. Entonces, pasando al siguiente punto, bueno, aquí está justo mirando cuando hablas de la tabla valorativa, que aquí está, que no alcanza a llegar ahí, lamentablemente, está muy buena. Como lo pone en ordinal. Entonces, la parte 3 dice, dice, las leyes que regulan el valor de los bienes de orden superior. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo lo ve Menger? Bueno, ahí no sé si lo quiera explicar, Rauser. Eh, la escala valorativa Menger lo ve de manera ordinal, donde primero, por ejemplo, estamos diciendo de que los bienes vitales como el alimento y todo eso serían un 10, después la entretención sería un 9, o otra entretención sería un 8 y así sucesivamente. Entonces al final lo que va primero en 10 es lo que primero van a optar esos agentes económicos para satisfacer sus necesidades. Y después que puedan satisfacer esas necesidades a través de medios de producción que sean abundantes, van a tener más tiempo para las otras entretenciones que no sean totalmente vitales o eh, que sean totalmente vitales. Y así sucesivamente hasta llegar al punto donde eh, que va el adversario para que Bueno, al final aquí lo que quiere explicar Menger es que así como en cuestiones como tan básicas como lo que sería el alimento, esta cuestión de las escalas valorativas también aparecen cuando ya se desarrollan los bienes superiores o los medios de producción. Entonces aquellas personas van a valorizar más o tender a valorizar más los medios de producción de los que le aplaquen más necesidades y después pasar a valorizar otros medios de producción sucesivamente, como ya lo habíamos explicado, como sucedía con los medios de consumo. Entonces, una persona que, por ejemplo, tenga unas grandes cantidades de bienes de capital, va a preferir mantener aquellos de los cuales se pueda mantener su familia o sus generaciones. Luego va a poder mantener bienes de órdenes superiores que ya tengan que ver más que nada con su bienestar y luego con el placer. Y luego ya llega un punto en el cual si ya empieza a preferir esos bienes, ya se vuelve, según Menger, contraproducente, así como sucedía con la persona que se seguía alimentando, incluso después de ya llegar a un punto de alimentarse solamente por placer. Porque al final de cuentas ese sería un capital que no está bien ¿cómo decirlo?, bien invertido, porque no presenta ninguna satisfacción a cumplir, pero aún así se está financiando. Entonces, tarde o temprano, ese bien de orden superior va a llegar el momento en que no va a tener
ninguna valorización por las demás personas. Porque eso es lo otro, que los bienes de órdenes superiores, a ser medios de producción, tienen su valor en el bien último que desarrollan, que sería el bien de consumo, pero a su vez también son valorizados como en la cantidad que pueden dar de ese bien de consumo y en la calidad que pueden dar de ese bien de consumo. Entonces, si el bien de consumo deja de ser valorizado porque ya las necesidades que aplacaba están totalmente satisfechas, o incluso más allá de estar satisfechas, ya es repugnante, llega hasta ese punto, entonces esos bienes complementarios o esos bienes de órdenes superiores que son necesarios para hacer ese bien de consumo dejan ya de ser necesitados, porque ya no son valorizados. Entonces al final de cuentas aquí lo que hace Menger es explicar que la utilidad marginal es lo que entrega el valor, o lo que explica, mejor dicho, el valor, tanto de los bienes de consumo como de los bienes de producción, o los medios de producción. Mira, aquí tengo una pregunta que me hicieron por interno. Dice de que si Menger en el libro explica si puede haber cometer un error en la escala valorativa, en el sentido de que, o sea, me lo pregunta así, ¿cómo se puede cometer errores en la valoración de la importancia y la satisfacción de las necesidades o de los bienes? Es que siempre uno tiene que tener en cuenta el tema de la incertidumbre, como ya veníamos diciendo desde el primer podcast, porque al final de cuentas nunca se va a tener clara la necesidad de todas las demás personas, ni tampoco nunca se va a tener clara cómo es que esas necesidades se pueden llegar a satisfacer. Lo único que uno puede llegar a entender o comprender es que hay ciertas necesidades y ciertos bienes bienes económicos que van a poder satisfacer esas necesidades, que tienen una cuestión causal real, no como lo que sucede con ciertos amuletos, con ciertas supersticiones, o etcétera. Pero aquí en el tema del valor, es una cuestión aún más, ¿cómo decirlo?, que es que está de la mano con la razón, porque las personas van a tender a valorizar aquellas cosas que son necesarias para ellos. Entonces, cuando una persona está dispuesta a, a hacer algo a favor de ellos, o sea, aquí por ejemplo Menger da el ejemplo de que, por ejemplo, en un barco, al final quedan como en naufragio tres personas. Uno de ellos es un millonario, tiene oro, tiene grandes riquezas, etc. Pero al final de cuentas solamente hay una cantidad de galletas o una cantidad de alimentos. Y el millonario propone el dar una gran cantidad de oro por ese alimento. Pero las otras dos personas no están dispuestas a hacer eso. Porque al final de cuentas, en esa situación, lo que ellos están prefiriendo, o lo que van a preferir siempre, va a ser el mantenerse con vida. Entonces el dinero pasa a ser un bien económico no valorizado. Entonces, en el valor es donde se encuentra una mejor distinción. Y bueno, y después también cuando hablemos del sistema de precios, es cuando se va a llegar a dar a entender cómo es que la economía funciona, cómo es que la gente puede llegar a crear mercancías y generar producciones, generar medios de capital, generar mejores a través de esos medios de capital, generar mejores medios de consumo, o sea, medios de consumo, bienes de consumo, perdón, y, y cómo es que al final de cuentas el mercado funciona, cuáles son los principios fundamentales de la ciencia económica. Claro. Lo que Entonces, explica la dentro de equivocación, lo que la explica dentro de equivocación, la economía o cómo se logra, cómo es la economía y cómo actúan la gente, no los juicios de valores si están correctamente sobre exacto, quién es para actuar a su fin. es Claramente se que pueden equivocar incluso, de su es que satisfacción. incluso Menger en el mismo capítulo habla de que una persona desde afuera puede decirle a otra persona que, por ejemplo, se quiera dedicar, qué sé yo, al negocio de los automóviles.
y está totalmente obnubilada por tener su negocio de automóviles. Y una persona de afuera le dice, no, pero es que tú te puedes dedicar a esto otro, no seas tonto, ¿por qué te vas a dedicar a eso? Al final de cuentas, los juicios de valor de ese sentido no tienen una importancia en la economía. Sí. Si aquella persona se quiere arriesgar a hacer su negocio de automóviles porque sabe que hay una necesidad en ese sentido, en ese servicio, y va a poder ganar un beneficio por dar ese servicio en el mercado, eso va a estar bien, porque al final de cuentas lo que a él quiso, según sus estimaciones, es lo que se valora en el mercado. Así como otra persona que quizás haya emprendido en algún tipo de negocio y le haya salido mal, pero al final de cuentas ya obtuvo la información. Lo único erróneo sería el intentar hacer un negocio que al final de cuentas no te funcionó a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Eso ya quiere decir que entonces el mercado no lo valoriza o no lo necesita. Eso sería ya lo erróneo, pero el equivocarse no le veo lo erróneo. E incluso hacer juicios de valores eh, desde en tercera persona, como a una persona diciéndole que no tiene buenas estimaciones de lo que está haciendo, no sabe lo que está haciendo. Al final de cuentas, es su. O sea, si él se está arriesgando con su medios de capital y está poniendo su riqueza a intentar hacer esas cosas, que lo haga y a ver cómo le va. Y si no le va muy bien, al final algo va a aprender. Pero fue algo que fue una decisión de esa persona. Mira, aquí tengo una pregunta muy buena. O sea, esta pregunta me la hicieron hoy día mientras estaba en el estudio, pero la voy a hacer en general. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, del marketing? De que el marketing, a mí me plantearon, pero las necesidades no pueden ser creadas. Es decir, en el tema del marketing yo te empiezo a vender un mega ultra auto, último modelo, que no sé qué y todo. No está ahí creando una necesidad la empresa y no está teniendo la necesidad Es la persona. claro que se pueden crear necesidades y la escala de valores cambia constantemente. Entonces, como cambian constantemente, sí se puede crear una necesidad por alguien externo a ti y que te haga cambiar de opinión sobre tu escala de valor. Claro, a ver, igual la pregunta yo creo que va hacia el tema de si se puede generar una necesidad imaginaria o una necesidad que las personas no Exacto, necesiten ahí en va, el vamos a apuntar a sentido, la pregunta. claro, el marketing tiene como objetivo el informar al agente económico cuáles son sus posibilidades con respecto a satisfacer sus necesidades. Y el marketing no debe de tener, como decirlo en esto, una, una prohibición o tener una cuestión de que decir, no, es que te hace publicidad falsa o es que hace y ya, porque al final de cuentas las personas no son tontas, sobre todo en lo que tiene que ver las cuestiones económicas. O sea, si tú te pones a ver publicaciones, qué sé yo, en Facebook o Mercado Libre, las personas siempre se van a preguntarse antes de hacer el intercambio o hacer alguna compra, siempre va a estar pensando qué especificaciones técnicas tiene este auto o qué especificaciones técnicas tiene este computador, etcétera. Y si hay algo que le huele mal y que no se está observando o no está sintiéndose seguro con ese intercambio, al final no lo va a hacer. Entonces al Porque final, igual va a tener mala reputación en el mercado el que vendió ese auto por dar información errónea. exacto. No queda no satisfecho con la compra. Exacto, además que también en un mercado libre, por ejemplo, yo que estuve metido en el tema de los vehículos, hay asociaciones de ingenieros o personas que se dedican al tema automovilístico de forma profesional que dan su opinión y empiezan a hacer comités y empiezan a valorizar las tecnologías que se van dando y ver si eso está bien como lo dice la misma empresa o no. Entonces se van dándote estas cosas, también se van haciendo foros de consultas, o se van haciendo distintos análisis de forma privada en el cual se va entregando más información al consumidor. Entonces, eso es lo que tiene que ver el marketing. Además que ese marketing como falso o que te vende algo que no es,
Usualmente si es que llega a funcionar, va a funcionar a la primera y ya después de boca a boca se va a quitar, porque Aquí por la otros negocios reputación. que, claro, por otros negocios que tuve, la reputación, me di cuenta que la reputación es lo primero. Y uno de primera puede decir, ah, voy a hacer esto para ganar mucho dinero, pero ahí está la estupidez, porque si tú cometes ese error, quizás la primera te va a salir, pero la segunda ya pierdes un cliente para siempre. Entonces no tiene sentido. Son estables a largo plazo. ¿No? Al final no, Exacto, lo que dicen no tiene exacto, sentido. las personas entran a valorar también, el productor empieza a valorar lo que le conviene en el sentido de si mantener un cliente a largo plazo o hacer algún tipo de jugarreta para ver si gana un poco más la primera vez que alguien le compre o que alguien tenga una transacción con él. Porque eso únicamente va a servir a la primera, después ya ese cliente se perdió. Entonces, lo mejor, si tú quieres tener una empresa o un negocio que a largo plazo, incluso de forma intergeneracional, se mantenga, es tener buenos productos y promocionarlos de la mejor forma posible y que los clientes se sientan satisfechos con ellos y generar también una forma de fiabilidad con la marca. Por ejemplo, hay muchas empresas que hoy funcionan únicamente porque su marca tiene algún tipo de legado. Quizás sus productos ya no son tan buenos, pero su marca sigue ahí. No, Mira, no, a mí bueno, yo más o menos digo una respuesta como esa hoy día a los, a los chicos en el estudio. Mira, acá veo que Menger en la parte 3 en el apartado B, habla sobre la productividad del capital. ¿Cómo lo ve Menger esto? A ver, el tema es que, como ya habíamos dicho anteriormente, para Adam Smith, el capital, o mejor dicho, lo que sucede en el capitalismo, es que es gracias a la división del trabajo lo que va generando más rentabilidades o más abundancia o mejores calidades en los bienes de consumo, etcétera. Mira, espérame, Pero te para, interrumpo un poquito, porque me están preguntando por interno qué se entiende por capital, porque ve que siempre uno escucha esa palabra, pero me están diciendo que él no sabe. ¿Qué es el el capital? capital serían los bienes de orden superior que hacen en la producción de los bienes de orden inferior. Por ejemplo, no sé, en, en un campo donde hay una infraestructura de campo donde te haga producir el maíz y el maíz haga, eh, se haga un bien de consumo para satisfacer a otras personas. La, lo que hizo producir ese maíz serían los bienes de A mí me dijeron muchas gracias. Entonces, Adver, continúa con lo que vendría siendo sobre la productividad del capital. bueno, la productividad del capital es lo que ya estaba explicando, que al final en el mercado lo que uno ve como grandes avances o grandes aseguraciones del bienestar de los consumidores, y bueno, de todos los agentes del mercado, no solamente los consumidores, sino que también los productores, es al final de cuentas el tener la capacidad para poder predecir que a ti te va a ir mejor si tú dejas para, ¿cómo decirlo? A ver, si tú dejas para un lado todos los días em, algo de tu consumo, algo que tú quizás vayas así como por escala valorativa, como lo que estábamos explicando con la utilidad marginal, por ejemplo, algo que tú quieras dejar para placer, en vez de dejarlo para placer, eso tú te lo guardas y con ese ahorro que tú vas guardando, de esas cosas que tú puedes emplear por placer o para placer, al final de cuentas tú lo vas a utilizar para generar un bien de capital. Porque tú puedes entender que a futuro es lo que mejor te va a poder generar mejores bienes de consumo. Entonces tú vas a ahorrar bienes de consumo, algo que obviamente no necesites, porque una persona que quizá
pueda sobrevivir con lo justo, no pueda ahorrar No a va, ese nivel. Pero para una no va a persona que tener tenga un tiempo nivel claro, para, no va a tener tiempo para poder dejar de consumir y empezarse a producir algo para tener más bienes de consumo o venderlo. claro, tiene que generar una persona el nivel, ya sea por trabajo, o por inversión de tiempo o por ingenio, tiene que tratar de conseguir el llegar a un punto en el cual tenga tantos bienes económicos al final de cuentas sus necesidades ya para vivir, es decir, para sustentarse de su propia vida y la de sus seres queridos, y también el bienestar, es decir, tener una mejor calidad de vida, lo mejor posible, pero llegar al punto en el cual ya no sea necesario ir más allá, o incluso poder tener ciertos placeres, pero tener siempre en mente que tiene que ir ahorrando. Entonces así va a no solo depender de su trabajo, o no solamente va a depender de lo que pueda generar cada cierto tiempo, sino que va a empezar a través del tiempo a generar un ahorro, y ese ahorro obviamente tiene que invertirlo en algo que sea necesario para el mercado, porque si se pone a invertir en algo que no tiene una necesidad en el mercado, como por ejemplo en alguna estafa piramidal o etcétera, ese dinero lo va a perder. Entonces, el capital tiene que ser ahorro bien invertido en medios de producción que son valorizados por las personas porque al final entregan unos mejores bienes de consumo. Entonces ahí esa persona va a llegar al punto en el que va a verse recompensado e incluso muchísimo más de lo que hubiera sido si se hubiera dado al placer, o se hubiera dado incluso a cosas en contra de su salud por seguir manteniendo una vida hedonista o lo que sea, y prefirió entonces empezar a invertir en medios de capital o en medios de producción. Entonces eso es lo que al final trae la productividad del capital, a cómo es que se junta también eso con la utilidad marginal. Porque hay personas que tienen esa capacidad. Hay personas que, o sea, no es una capacidad como muy importante, pero hay pocas personas que se ponen a pensar un poco antes de invertir lo que les sobra, por ejemplo, del mes, en vez de decir, voy a ahorrarlo para después tener una empresa o hacer algún tipo de negocio o etcétera, y dicen, lo voy a gastar en, no sé, en salir de fiesta los fines de semana y así la paso bien y etc. Entonces, bueno, igual cada uno elige sus necesidades mientras sean cosas de bien, no hay problema, pero hay que tener esa capacidad de saber ahorrar cuando es necesario y después invertir en cosas que son necesarias para el mercado, y así ser recompensado y asegurar la vida de tus seres queridos y de ti mismo para más adelante, incluso dejarle algo importante a la hora de que tú ya no estés en este mundo. Claro, los bienes de capital. El capital está totalmente ligado al ahorro. Y es totalmente absurdo dejar de lado el ahorro para decir que puede haber capital como los mainstream, donde a través de incentivar el consumo creen que pueden incentivar el capital. No, no puede ser eso, ya que la necesidad del capital tú tienes que ahorrar. Eso necesita tiempo, en la cual tú decides no consumir por un tiempo para poder producir. Bueno, y también necesita tiempo para que la persona empiece a estudiar, a informarse, Claro, a construirse en ese sentido su capital intelectual, que también eso eh, muchas veces no se informa o no se dice o no se presta atención, pero también es necesario, ya que, como dije, ese ahorro tiene que estar bien invertido o tienes que invertirlo de claro. buena forma. Y la única forma de hacerlo es instruyéndote por tu cuenta, dedicándole tiempo al mercado al que te interesa y siendo parte de las personas que son expertas en esa área. Entonces, por eso también es necesario decir eso. Que las personas también tienen que dedicarse si quieren dedicarse, por ejemplo, qué sé yo,
el mismo ejemplo que estaba dando con los automóviles, tienen que dedicar su tiempo a ver cuáles son las marcas que son líderes en el automovilismo, las tecnologías que se están dando, que se están desarrollando, y así, etcétera, con todas las cosas. Un estudio de mercado de manera profunda. Exacto, exacto. Mira, ya estamos, no me había dado cuenta, pero ya han pasado casi 50 minutos de lo que llevamos de stream. Y justo nos queda un último punto. De lo que viene siendo. Este es el último punto, ¿cierto? Sobre, ¿qué dice? Sobre el valor que tienen para nosotros cada uno de los bienes de orden superior. Bueno, yo creo que eso igual ya se tocó entre medio, pero para explicarlo un poco más en profundidad. ¿A qué se refiere Menger con esto? Bueno, no es más que nada que agregar el punto del individuo, porque casi siempre se habla de términos generales, pero de forma individual nosotros vamos a valorizar unos bienes o medios de producción por sobre otros, así como nosotros valorizamos unos bienes de consumo por sobre otros. Eso más que nada no es algo tan complejo. No sé si usted quiere agregar algo ahí. No, que está totalmente ligado a la escala de valor. En la escala de valor siempre se tiene que tener en cuenta que hay una elección de bienes sobre otros. Si no hay una elección de bienes sobre otros, no puede haber una escala de valores no puede elegir nada. Ah, les miento, queda otro punto. Que era el último. Este sí es el último, 100% real, no fake. Dice, sobre el valor de la utilización del suelo y del capital y de las prestaciones laborales en particular. Que ese es el último punto que toca Menger en el capítulo. Ya, esto lo voy a explicar de la forma más sencilla que pueda, pero esto tiene que ver con cuestiones de economía clásica e incluso con cosas tan anteriores a la escuela austriaca que son los fisiócratas. A ver, los fisiócratas en su momento estaban metidos en el cuento del valor o en el debate sobre el valor de las cosas. Porque estaban también en discusión contra los que llevaban el tema de, ¿cómo se llamaban Austria? Recuérdame por favor, los que decían que había que mantener el oro, controlar las importaciones, etcétera. Los Eran mercantilistas, ¿o no? mercantilistas, exacto. Entonces los mercantilistas estaban en pelea con el tema del valor con los fisiócratas, pero se llegó a la conclusión de que más o menos la balanza iba hacia los fisiócratas, en el sentido de que ellos proponían un laissez-faire en el cual se dejaba el mercado ser, ya que como expliqué también en el primer podcast, Kessler, que es el tipo que lideró a los fisiócratas, pensaba que el sistema económico era como un sistema circulatorio, en el cual si tú ponías alguna barrera, entonces ese sistema entraba en conflicto o en riesgo de terminar muerto. Entonces al final lo que sucedió fue que como la balanza se dirigió hacia más los fisiócratas, sobre todo en Europa, eh, en Francia más específicamente, em, al final de cuentas, lo que hubo fue una popularización de esa idea, pero a su vez también se popularizó una idea totalmente errónea, que es que los fisiócratas pensaban que únicamente había valor en las tierras, porque era allí en donde se generaban las materias primas, ya sea la materia prima que se da en la agricultura, en la minería o lo que fuese. Entonces, para los fisiócratas únicamente tenía muchísimo más valor el campo, la ganadería o esas actividades que, por ejemplo, hacer el pan o hacer cosas a través de esa, de esos campos o de lo que dieran esas materias primas. Pero después llegó la escuela clásica con Adam Smith, que también estuvo muy cercano a los fisiócratas porque él fue a dar unas clases a Francia y se encontró con ellos y se influenció de todo esto. Entonces, para él el valor no sería el tema del campo o no se le daría una importancia más que nada al campo, sino que para él sería el trabajo. ¿Por qué? Porque esa es la producción en la cual, porque para él era como extraño
que el kilo de harina fuera más barato que el kilo de pan. Entonces él dijo, tiene que haber una cuestión en la producción. Tiene que ser la producción lo que le da más valor a las cosas. No es solamente la materia prima en sí, como pensaba los fisiócratas. Pero entonces ahí también Adam Smith no pudo resolver el conflicto de lo que sucede cuando tú empiezas a valorar la tierra o el suelo, en el sentido de que es donde se origina la mayor cantidad de cosas para utilizarlas como medios de producción, porque sin eso, entonces un medio de producción no tiene sentido. Si tú no tienes harina, el panadero, ¿cómo va a hacer el pan? O sea, igual hay formas de hacer pan sin harina, pero se entiende el punto. Entonces, entonces ahí es que se da esa cuestión y se deja ese debate ahí. Luego Ricardo tampoco no lo resuelve. Entonces esa cuestión se queda estacionada ahí, que la tierra es una cuestión distinta a cómo se mueve la economía en otras cosas, ya sean los medios de producción o los productos finales. Pero ahora Menger resuelve la cuestión diciendo o dando una respuesta muy sencilla, que no puede haber en la economía o en la ciencia económica una cuestión de la cual se diga que, por ejemplo, para unas cosas se ocupa un método y para otras se ocupa otro método. No tiene sentido, porque si no el método sería el que estuviera equivocado, no las cosas que se valoran con los métodos. Entonces ahí es que Menger resuelve que la tierra y el suelo, así como también los bienes económicos, ya sea bienes de consumo o bienes de órdenes superiores, se tienen que valorar de la misma forma. Al final la tierra o el suelo es un bien superior también, no es distinto a como, por ejemplo, decían los otros economistas, sobre todo los clásicos y los fisiócratas. Entonces, por eso ahí es necesario entender esta cuestión, de que si el método dice que para unas cosas funciona así y que para otras cosas funciona de otra forma, entonces el método es el equivocado. Y por eso es que Menger aquí ya empieza a dejar claro que hay un conflicto en el método, que hay un problema en el método. Y sobre todo esto lo deja muchísimo más claro en su segundo libro, que sería El método de la ciencia social. Entonces ahí empieza ya a pelearse directamente con las escuelas clásicas y con la escuela historicista alemana de economía, porque ellos defienden ese tipo de método, ese tipo de cuestión de decir que hay un valor objetivo para estas cosas, pero hay cosas que se valoran de forma distinta, como la tierra. Pero más que nada eso, espero que se haya entendido. Eso se parece también mucho a Henry George, que creía que la tierra también se valora de diferente manera y por eso solo había que haber un impuesto, que era la tierra. Ah, claro, los georgistas que piensan que la tierra no puede ser una propiedad privada. Sí. Bueno, ya estamos finalizándole el stream. Quedan 5 minutos. Me hicieron una pregunta, pero que no tiene mucho que ver. Pero igual se la hago. Me preguntaron si en algún momento, después de la escuela austríaca o libertarismo, que también lo vamos a ver en estos lives, vamos a ver algún libro de algún otro tipo que se le critique. No sé, por decir algo, eh, El Capital de Marx o algo por el estilo. Sí, está, o sea, yo lo tengo en mi pensamiento y bueno, y después hacerlo un proyecto. Ujú. Cuando nosotros terminemos con la escuela austríaca, empezar a hablar de libros que estén ya sea filosóficamente o en cuestiones ya especialmente en economía, que estén en contra de lo que nosotros proponemos. Y ahí darle unas críticas, ya sea las de Mises o lo que sea, o que nosotros veamos quizás críticas nuevas al leer esos libros. Pero sí está totalmente en los planes. El llegar a, por ejemplo, leerse El Capital de Marx, Ujú. leerse la teoría general de Keynes, y ver que falla. Entonces, sí, no, es algo que Escucharla para está, respetar que la está ahí, reputación. claro. Bueno, acá Wolfcito21 nos dice, excelente contenido, felicitaciones. No, para eso estamos. Yo no participé mucho hoy día, pero
porque no hice la tarea, pero intenté aportar ahí con preguntas y todo y estaba atento a lo que decía en el chat, a lo que me decían por internet. Claro. Entonces, Otra cosa que quiero apuntar, quizás nos estamos yendo un poco del tiempo, ¿ya? pero yo creo que es importante recalcar esto, que al final del capítulo Menger habla sobre el tema del trabajo. Y es que para algunos, incluso es chistoso porque Menger es como que habla con eufemismo, pero ya se sabe a quién se está refiriendo, o a quién se está refiriendo. Cuando dice que para algunos el trabajo es una cuestión como sagrada, porque tiene que estar ahí y que no puede haber renuncia o que no pueden dejar de lado a los obreros, etcétera. Wenger no lo dice o no lo deja claro en nombrarlo, ¿no? Pero ya con esas cosas se sabe de qué está hablando. Entonces Menger dice que así como la tierra, así como los bienes, ya sea de consumo o bienes de producción o medios de producción, se valorizan en torno a la utilidad marginal, así también sucede eso con el trabajo. Entonces, si como el labor o el tema del trabajo es una cuestión de medios de producción, o es un bien complementario de los medios de producción, si llega al punto en el cual las personas no los valorizan, su bien de consumo que están haciendo, como bien dije sobre el tema del pan, entonces el panadero o las personas que están trabajando ahí con ese panadero o tiene una gran industria de pan a grandes cantidades, entonces al final de cuentas esos obreros van a dejar de tener su trabajo y se van a tener que dedicar a otra cosa. No hay una cuestión sagrada en el trabajo, no hay una cuestión que siempre se tenga que valorar el trabajo per se, porque aquí también dice esa cosa Menger de que da lo mismo desde el punto de vista de quien consume las cosas, quién hizo ese trabajo, cuántas horas le dedicó a ese trabajo, o o con qué herramientas lo hizo. La persona que consume, al final de cuentas, el medio de consumo y que por eso valoriza, o se valorizan, mejor dicho, los bienes superiores o los bienes complementarios para desarrollar ese bien de consumo, le interesa al final el bien de consumo. Entonces, quizá hay algún tipo de romanticismo con el tema del trabajador o lo laboral, cuando algunas personas valorizan lo artesanal, quizá, pero generalmente a las personas no les interesa mucho cuántas horas se pasó alguien o un obrero haciendo tal cosa para valorizarlo y al final comprarlo. Entonces aquí Menger descarta totalmente la idea que tienen los comunistas sobre toda la narrativa obrera. Entonces eso igual quería remarcar. Bueno, y después Mises cuando toca el trabajo, uff, ahí es God, Eh, en la acción humana. bueno, Bueno, dejamos el stream hasta acá. Austrian Adver, siempre es un placer conversar con ustedes. El chat que nos acompañó, hoy día tuvimos un chat súper estable con hartos comentarios y todo, así que agradecidos también con el qué chat. bueno, qué bueno, qué bueno. Así que nos vemos mañana en la misma hora. Y ahí sí, no, Sí, pues. mañana sí hago la tarea, lo prometo. Prometido, prometido. Así que, chao chicos, cuídense, que estén bien. Chao al chat también. Chao, Gracias por acompañarnos. estén bien.